Ni más distritos, ni más cantones, ni más benemeritazgos. Pero yo no mando a mis diputados. Señora, usted cállese porque usted es la peor aquí. Diputado How Much. También hay diputadas. Por supuesto que somos expertos en bloquearle sus chorizos, doña Pilar. Imaginen a ese patán y ahora supongan que lo hacemos presidente de la República. El presidente me tiene miedo. Señor presidente Rodrigo Chávez, ¿qué canjeó usted para que me quitaran la visa? Son mentirosos, patológicos. Noto con preocupación cómo se ha venido deteriorando el nivel del debate parlamentario. Delfino.cr presenta Curul en llamas, cubriendo y sufriendo la Asamblea Legislativa, porque alguien tiene que hacerlo. Hola queridos suscriptores de Delfino.cr, bienvenidos al nuevo programa de Curul en Llamas, el podcast semanal donde les comentamos los temas más relevantes e irrelevantes de la Asamblea Legislativa. Les saludo a Luis Marical desde el viernes 30 de enero del 2026, como siempre en compañía de... Maíz, espero que todas y todos estén muy bien. Un saludo de cumpleaños a producción, quien mañana está celebrando su cumpleaños número 63. Es un cabrón. Cada día más cerca la pensión, Edu, cada día más cerca la pensión. Esperamos que la pases muy bien. Por lo menos la vas a poder tener. Exacto. A diferencia de nosotros. Mi amigo es más positivo. En fin, los temas para esta semana. Vamos a hablar de la controversia que se generó por la convocatoria a destiempo del proyecto de María Marta Carballo sobre médicos especialistas, de la renuncia de Leslie Bojorges a la Unidad Social Cristiana y su declaratoria de diputada independiente, el cierre de las extraordinarias, así como nuestras secciones Pregúntele a Lucho y las mejores y peores propuestas de la semana. Empecemos con el proyecto de médicos especialistas. Lucho, ¿qué fue lo que pasó? Vamos a ver, el Poder Ejecutivo había convocado el proyecto de médicos especialistas que generó protestas esta semana. Lo volvieron a mandar a convocar con un decreto que llegó a la Asamblea Legislativa como a eso de la 1:00 de la tarde. Ya después de que se había confeccionado la agenda de la sesión de ese día, por lo que el proyecto no entró en la agenda de esa sesión. Eso generó que la señora vicepresidente y ministra de Salud, doña Mari Monive, Ángel Müller, hiciera un rant en Twitter diciendo que había sido una maniobra de don Rodrigo Arias el que el proyecto no se viera ese día para dilatarlo. Como si el hecho de que tuviera más de 200 mociones de reiteración no es una táctica dilatoria ya suficiente. Pero bueno, este servidor de ustedes se tomó la tarea de recordarle a doña Mari Monive que una de las primeras cosas que le enseñan a los diputados cuando entran a la asamblea en sus inducciones, después de resultar electos, es el efecto que tienen los decretos de convocatoria y desconvocatoria en sesiones extraordinarias, más particularmente ahora de que apenas entra el nuevo gobierno, el Congreso entra con sesiones extraordinarias. Correcto. Y el efecto es el siguiente: las desconvocatorias de proyectos tienen efectos inmediatos en la agenda. Si estamos discutiendo el proyecto 50.000 aquí en este momento y el Ejecutivo manda un decreto que dice lo desconvoco de la agenda, tenemos que parar la discusión en ese momento y seguir con el siguiente punto. Por el contrario, si ya estamos discutiendo el proyecto 50.001 y el Ejecutivo quiere que veamos el proyecto 50.000, no lo podemos entrar a ver porque ya teníamos la agenda prevista. Ya estaba el orden del día. Por el principio de publicidad de los actos de la Asamblea Legislativa, no puedes alterar de esa manera. No puedes, ¿cómo se llama esto? No puedes sorprender. No puedes sorprender. Exacto. Porque no solo los diputados tienen que saber qué es lo que tienen en la agenda para prepararse para saber qué es lo que van a discutir, sino que además los medios de comunicación y la ciudadanía en general tenemos el derecho de saber con antelación qué es lo que se va a discutir. Entonces, la señora, no tengo los tweets ahorita en la mano. Yo los tengo, ya los leo. Dale. Dame un momento. No estando ella contenta con la explicación que le diste, la señora se tomó el atrevimiento de escribirle a Lucho a través de la cuenta de @prensa. Falso. No existe norma que diga eso, sino citarla. El artículo 118 de la Constitución Política cita: el Poder Ejecutivo podrá convocar a la Asamblea Legislativa a sesiones extraordinarias. Lo que el diputado presidente Rodrigo Arias hizo fue pura interpretación. Recordemos la votación sobre la renuncia del vicepresidente Brunner. Otros presidentes de la Asamblea sí lo han puesto a discusión de inmediato. Es más, en ninguna parte del reglamento está definido el horario al que se debe de subir el orden del día. Es una decisión administrativa que toma la Secretaría del Directorio. No leí en ningún lado que el orden del día deba subirse al mediodía. Conclusión: artimañas dilatorias. En todo caso, si hay un artículo reglamentario que habla de la hora.
se metió cuando se hizo la reforma de las sesiones virtuales a raíz de la pandemia. Ahí sí se menciona que todo tiene que estar 24 horas antes. Pero bueno, ante la solicitud de la diputada de que le citaran, de la ministra y vicepresidenta, de que le citaran las normas en las que se dice este tema, Lucho le hizo una lista de todas las resoluciones de la presidencia, votos constitucionales y dictámenes de la Procuraduría y de servicios técnicos. Donde se aclara justamente este tema. Sin embargo, el más importante es el último que puse ahí, por la frase que tiene el voto constitucional 1654 del 2011 señala: la elaboración del orden del día del plenario legislativo, aún en sesiones extraordinarias, es una atribución exclusiva de los órganos legislativos. Claramente, a ver, aquí lo que debe prevalecer, yo creo que ella no entiende, pero no me extraña que no entienda, porque es un principio que esta administración no cumple, es el principio de la transparencia de los actos. No se puede sorprender ni a los diputados ni a la ciudadanía con temas que no estaban previstos en el orden del día. Que además es la segunda vez que esta señora desinforma sobre procedimientos legislativos. Ya la tenemos tenido que desmentir a último momento, porque mientras estábamos grabando un programa, llegó un comunicado de prensa haciendo afirmaciones falsas sobre un proyecto de ley. Correcto. Ya es la segunda vez entonces. Aún dándole la explicación, la señora no se dio por satisfecha y dijo que todo eran interpretaciones. Habiéndole citado toda la normativa, la señora se dejó decir: va de nuevo, una práctica administrativa legislativa no puede ir en contra de una norma constitucional. El Congreso debe conocer lo que el Ejecutivo le convoque. Si bien hay un asunto de publicidad, lo cierto es que se cumple al subirse el orden del día. Es irrelevante si es a las 12 o a la 1. Lo importante es que esté antes de que inicie la sesión del plenario. A lo cual Lucho muy amablemente... No, ya había perdido yo la paciencia. Muy amablemente le dijo a la señora: los desórdenes administrativos del Poder Ejecutivo al mandar decretos de convocatoria de proyectos no pueden ir en contra del principio constitucional de publicidad de los actos legislativos. Las normas constitucionales no se leen de manera aislada. La potestad del Ejecutivo de convocar proyectos no puede violar el derecho ciudadano de saber de antemano cuáles asuntos se conocerán en la sesión del Congreso. Si tan segura está de que se incurrió en una violación a la potestad del Ejecutivo de convocar proyectos, acuda a la Sala Constitucional. Por el contrario, si se atreven a ver asuntos que no tuvieron el tiempo de publicidad asentado por normativa interna, criterios jurídicos y la propia jurisprudencia constitucional, seremos nosotros los que los acusaremos ante la sala. ¿En guerra avisada? Avisados están, pero bueno, no, ya eso no respondió nada más. Ya dejó de tuitear, yo creo que le quedó claro el mensaje. Pero es que de verdad, o sea, si estás tan segura de que hay un incumplimiento constitucional por parte de la Asamblea, mete el recurso. Andar reclamando. O en todo caso, hacer que tus diputados reclamen. ¿Por qué ningún oficialista reclamó sobre este tema en la Asamblea? Porque ellos saben muy bien, a la hora en la que se confecciona el orden del día, que es mediodía, y que todo lo que entra después de esa hora no entra en la sesión de ese día, punto. Correcto. Hasta ellos no saben y por eso ellos mismos no se unieron a ningún reclamo de ese tipo. Pero bueno, es que la ignorancia es atrevida, Lucho. La ignorancia es atrevida y nuestra vicepresidenta es el mejor ejemplo de esto. En fin, el proyecto... Que la ignorancia vuelva a dar vergüenza. Que la ignorancia vuelva a dar vergüenza. Yo hace unas semanas. En fin, el proyecto al final se le conocieron mociones. No, porque al día siguiente se armó un despelote y además aprobaron irse de vacaciones. Bueno, sí. Entonces no se oyó ni una sola moción. No ha avanzado ni una sola moción. Quedará para el último periodo de sesiones ordinarias ver qué pasa cuando ya la agenda está llena de... No, porque ya vuelve 4x3. Entonces, ese proyecto tampoco se va a ver. Estamos pegados. Ya de aquí a mayo no se va a ver absolutamente nada. Si acaso las comisiones son las que van a poder sacar algo y en todo caso tienen que buscar Bueno, en todo caso yo creo que la oposición va a seguir haciendo lo que hizo esta vez, que es como, aprobamos todas las mociones que probamos este putica proyecto, perdón la palabrota, para tener que volverlo a mandar de consulta y ganar tiempo para que podamos sacar otras iniciativas. En fin, ya esta asamblea dejó de legislar, ya este gobierno dejó de gobernar. Estamos en campaña y... Sitting ducks todos. Los próximos 4 años no pintan mejores. En fin, en temas más positivos, Leslie Bojorges renunció al PUSC. Para sorpresa de absolutamente nadie, el mayor... no puedo decirlo porque es que ya es mucho. Uno de los mayores fans del presidente de la República... Sí. Finalmente tomó la decisión de cruzar el pasillo, como me dicen. Decir el chavista más grande. En realidad le quería decir lamebotas. Ay, Jesucristo. Lo hubiéramos evitado. Pero bueno, el punto es que Leslie Bojorges publicó un video sorprendiendo a nadie en el que dramáticamente guarda la bandera del PUSC
y sale y coloca en su despacho la bandera de Pueblo Soberano, dándole claramente la adhesión y pidiendo los 40 diputados a el movimiento de Laura Fernández para la fundación de la Tercera República, Lucho, que es lo que se viene. Tendremos a don Leslie como ministro de Educación. Don Leslie, al parecer, dicen los corrillos que es de quedar... Bueno, él demostró sus dotes de negociación corrupta, pero negociación para obtener recursos para centros educativos. Así fue como benefició el centro educativo donde él era director. Dicen las malas lenguas que debe quedar Laura, se le estaría dando un ministerio a don Leslie Bojorges. Solo chismes, no puedo afirmarlo, pero bueno, el tiempo... Si ocurriera, nos sorprendería. El tiempo nos dirá la verdad. Adicionalmente, María Marta Carpaño. Magistral respuesta, en todo caso, dio el PUSC y Juan Carlos Hidalgo a producto de esa renuncia. Gracias por llevarse la basura. Gracias por llevarse los desechos, le dijeron. Y en todo caso es como, ustedes ya tienen como 50 causas penales entre sus candidatos al próximo gobierno. Muchas gracias por llevarse a alguien que tiene 5 más. Porque además, dato de más. Y aquí... Dato de más súper importante. Resulta que acontece que don Leslie Bojorges tiene más causas penales abiertas que proyectos de ley aprobados. Wow. ¿Estás seguro? Buenísima esa ficha. Tiene como 1 o 2 nada más. En fin, ya está en nuestra plataforma como independiente. El grupo Independientes es el segundo bloque más grande, el tercer bloque más grande en este momento. Y está próximo a ser el segundo, porque además de Leslie, parece que van a seguir, siguió sus pasos de darle la adhesión a Laura Fernández, también para sorpresa de nadie, la diputada María Marta Carballo Arce, proponente del tema de este proyecto de médicos especialistas. Y el diputado Carlos este viernes lo hará la diputada Melina Hoy. Para el momento en el que estamos grabando, no sé si ya lo hizo, pero se decía que lo iba a hacer este viernes. Y además Carlos Andrés Robles, ese sí es el mayor fan del presidente de la República, pero no es tan vocal ni tan arrastrado como Leslie Bojorges. Él simplemente se conversa únicamente con el presidente de la República y lo mantiene calladito. En todo caso, él no habla, y bien se lo había dicho Carlos Felipe García, creo que fue la semana pasada, fue esta, que es como algunos pasarán a la historia en esta asamblea legislativa por no haber dicho, pero ni el buenos días en los micrófonos. Carlos Andrés Robles es uno de esos. Correcto. Entonces van 3 más junto con Leslie, 4. Por lo que el grupo Independientes pasaría a ser de 12. El segundo más grande. Ya es el segundo más grande, aunque creo que sigue siendo más grande el del periodo constitucional anterior. Como 15. Exacto, sí. Terminaron como 15. Ya es suficiente. Por favor, basta. ¿Basta qué? Los diputados independientes. Basta, ya de verdad que es suficiente. Veremos. En fin, ¿qué más con la renuncia de Leslie? Nada más, ¿verdad? Eso es todo. Vamos a pasar. Sabe rico el cuero, parece. Como la asamblea se aprobó vacaciones extraordinarias este miércoles y jueves para hacer campaña. Hay que ser honestos. Les había agarrado tarde para irse a vacaciones. Mira, acaban de volver. Acá es cierto que acaban de volver, pero cada periodo electoral siempre la asamblea se va a reunir. A esta, uno le agarró tarde y más bien agarraron poquitos días. ¿Por qué? Porque la prensa siempre les pega el color. Es como, de verdad, vienen de vacaciones y se van a ir a vacaciones para andar pegando. Es un descaro. Es un descaro. ¿Qué dejó las sesiones extraordinarias? Muy poco, en realidad. Se aprobaron 12 proyectos en segundo debate, incluyendo 2 presupuestos que son de aprobación obligatoria. Los extraordinarios no. Pero ahí estás contando el ordinario. Sí. Entonces, solo ese sí es obligatorio. Los extraordinarios no son obligatorios aprobarlos. Exacto, pero bueno, se aprobó. Y también la ley de sicariato, que fue tal vez el único proyecto que Lucha más dice que estaba... Muchos de la tesis de Gloria Navas que dice que está mal redactado. Yo eso no lo pude decir porque lo discutieron en el programa en el que yo no estuve, pero doña Gloria tiene razón en las objeciones que hace sobre este proyecto de ley. Lamentablemente, ella fue la que redactó la consulta y no sabe redactar consultas a la sala, al parecer. No sabe. Ahí debió haber intervenido el Frente Amplio para hacerle ver de que la consulta estaba mal hecha y corregirla y plantearla bien. Ahora, el proyecto es necesario, debatible. Yo considero que es necesaria una reforma integral del Código Penal porque tenemos un Código Penal con penas máximas que no llegan a la pena máxima que tenemos en Costa Rica. Número 1, delitos graves como el del homicidio calificado deberían tener la pena máxima de cárcel
que permite la Sala Constitucional y Son 50 hoy años. son muy pocos casos los delitos que tienen penas de 50 años. No conozco ninguno, no recuerdo ninguno. Yo creo que ni siquiera porque no lo bajaron 40, imagínate, o sea, entonces ni siquiera Ahora, Ahora, lo que ocurre es que el sicariato como delito ya existe en el Código Penal, se llama homicidio es un homicidio calificado correcto. y en el inciso se llama homicidio por encargo o por promesa de algo. Entonces ya eso existe. Eso no lo quitaron. Lo que agregaron ahora es un homicidio por encargo vinculado a crimen organizado. Correcto. Pero entonces, ahí ya tenés dos tipos penales idénticos. No son idénticos, pero... Son idénticos, porque además, ya luego, se nos cayó la declaratoria de crimen organizado, como pasó con los casos de Diamante o Cochinilla, o el que haya sido que se fue el garete. Bueno, ya con eso no puedes aplicarle la pena más alta. Correcto. Francamente, todos los delitos de sicariato me parece a mí que deberían tener la pena más alta. El problema, como decíamos, es que, como comentábamos en el episodio que no estuviste, es que las organizaciones criminales ya no operan de forma... Tengo que comprobar que se te dio un pago para un acto en específico, sino que las personas están en planilla vinculadas a la organización criminal. Entonces no hay un pago por uno, sino que hay una orden, pero porque vos sos parte de la estructura. Yo creo que la versión del proyecto sí cubre esa nueva forma. Lo que pasa, el problema es, como siempre, se crean leyes sin pensar en cómo vamos a probar esto. Porque entonces, ¿cómo pruebo que es parte de la organización criminal? O de nuevo, cubriendo temas de redacción, porque a los jueces penales les encanta. A algunos, no a todos, no estoy metiéndolos a todos en el saco, pero a algunos les encanta desestimar cosas o recalificar delitos a partir de es que este delito en específico no entra exactamente en ese tipo penal. Sí. O bueno, como eso también encaja y tiene una pena menor, yo tengo que aplicarle la pena más baja. Esas son las tipos de cosas que hay que cubrir y no se cubrieron en eso. Lo demás que se aprobó fueron un montón de chayotes, 2 declaratorias de símbolos patrios. Eso fue en las plenas, estoy seguro. Fue en las plenas, exacto. Se declaró la campana libertad como símbolo patrio y el acta de la independencia como símbolo patrio, como si fuéramos Estados Unidos. Y pues esos son proyectos oficialistas. Son proyectos de Paola Nájera, quien es probablemente su mayor aporte al país va a ser irse de la Asamblea Legislativa. Bueno, perfecto. ¿Qué más? Se aprobaron autorizaciones, declaratorias de interés público. Nada relevante. Extraordinaria perdida. ¿Quiénes fueron los más presentes y los más ausentes? Claramente, bueno, doña Sofía Guillén no sigue en licencia todo este periodo, solo llegó a la sesión de la votación del levantamiento de inmunidad por beligerancia. Los siguientes son claramente quienes están en campaña. Eliezer Feinsack llegó a 6 de las 38 sesiones del periodo, Ariel Robles a 13 de las 38, Antonio Ortega a 13 y Rodrigo Arias llegó a 20 de las sesiones. Los más presentes fueron don Jonathan Acuña, don José Hernández, Paola Nájera, Pilar Cisneros y Priscila Vindas, quienes llegaron a todas las sesiones. En las votaciones, quien más se ausentó fue... no hay ningún cambio. Bueno, aparece Fabricio Alvarado, quien llegó a 22 de las 77 votaciones, a pesar de que estuvo en más sesiones, lo que significa que hizo la pedriña de llegar, firmar, cobrar la dieta y retirarse. Sí, eso no. Y los que estuvieron más presentes son los mismos también. Ese es el resumen. No hubo mayores proyectos. No, es que fue unas extraordinarias cortadas, porque tuvieron 3 semanas de vacaciones, más media semana más, o sea, casi que 3. Más el tiempo de presupuesto. Más de todo el mes que se le dedicó al presupuesto. Un tiempo perdido, básicamente. Es lo que pasa en periodos electorales. En fin. Algo más con el cierre de los extraordinarios. Este fue el último. Se acabó las sesiones extraordinarias del actual gobierno. Ya nos quedan nada más los 3 meses de ordinarias. Donde van a aprobar cuanta cosa puedan aprobar. Si es que siempre les da por meterle. Si es que buscan alguna ventana de oportunidad para lograr hacerlo. Exacto. En fin, pasemos a la sección favorita del público, que es Pregúntenle a Lucho. Les recordamos que pueden enviar sus preguntas en los comentarios en Spotify, en YouTube o al correo my@delfino.cr. Favor indicar que la pregunta es para Curul en Llamas, porque si no puede que les responda directamente, porque a mí a veces me entran consultas de cosas random y yo si no tengo claro que es para el programa, ahí les respondo el correo y ya. En fin, pasemos con la primer consulta que viene cortesía de Luis Sanabria.
En un caso hipotético, ¿hay algún procedimiento según la Constitución o algún reglamento? Estaba muteada, no entiendo por qué eso no. ¿Hay algún procedimiento sobre la Constitución, algún reglamento de qué pasa si algunos candidatos fallecen en el proceso? El proyecto que está en trámite el proyecto que está en trámite para eliminar a los diputados que incumplen funciones, ¿cómo se implementaría? Ok. O sea, creo que habla del deber de probidad. La primera es, si alguien fallece, si es candidato presidencial, la fórmula permanece. El vicepresidente primero pasa a ser candidato presidencial y el vicepresidente segundo pasa a ser el candidato vicepresidente primero. Si fallece toda la fórmula. Ahí ya sí están jodidos. Fallece toda la fórmula, asume quien presida la Asamblea Legislativa. No, pero candidatos, no ya gente electa. Sí, por eso es que si fallecen, por eso es que la Asamblea se instala primero que el Ejecutivo. Si falleciera toda la nómina, asume el presidente de la Asamblea Legislativa. Pero eso solo si ya fue electo, digamos, sí, pero si aún no. Si fallece toda la nómina, el primero de después mayo... después de ser electo. Incluso si fallece y lo eligen. Fallece toda la nómina, el 1 de mayo se instala un nuevo directorio. El presidente que sea nombrado de la Asamblea Legislativa en ese momento asume la presidencia de forma permanente y la Asamblea tiene que nombrar un nuevo... Bueno, eso sería problemático, digamos, porque, bueno, históricamente, tuvimos 2 gobiernos en los que la fracción mayoritaria no era la de gobierno, así que habría sido presidente alguien de un partido de oposición. Pero nuestro sistema... Bueno, no, en el primer gobierno... Era Carolina. Carolina. Nuestro sistema está hecho para que no hayan vacíos en el poder. No a tal nivel como la línea de sucesión presidencial que tienen en Estados Unidos, que incluye a todos los ministros, todos los secretarios. Va para abajo, exacto. Aquí es presidentes, vicepresidentes, presidente de la Asamblea Legislativa, y ahí entran todos los diputados que califiquen, que tengan las condiciones, requisitos para ser presidente. Si fallece alguien, recordemos que en la Asamblea es por listas. Correcto. Entonces, los partidos grandes presentan las listas de 57. O sea, a los 57 puestos. Entonces, si se muere alguien, siempre hay alguien más en la lista, porque incluso hay suplentes a esas listas. Correcto. O sea, el sistema está hecho para que, tendría que morir mucha gente para que se acaben las posibilidades de sucesión en este país. Sí. Y ahora, el proyecto que está en trámite para eliminar a diputados sin cumplen funciones, ¿cómo se implementaría? Esta podemos unirla con otra pregunta que hay sobre ese proyecto, que es de Jean-Paul Madrigal. Ajá. Puedes leerla. La consulta es que si le podemos explicar la reforma legislativa y responsabilidad política hacia un procedimiento eficaz de remoción de diputados en Costa Rica. ¿Cuáles son las garantías que contempla para evitar que sea utilizado como un arma política frente a diputados incómodos? Muy bien. Sí, ese es un tema que inclusive candidatos a diputados lo mencionaron antes de suscribir el compromiso. A ver, entiendo el temor, razonable. En todo caso, no es una excusa porque se necesita tener una ley porque es una orden de la Sala Constitucional y además es una obligación de Costa Rica frente a organismos, convenios internacionales en materia de probidad y corrupción. Lo que el proyecto dispone es la creación de una comisión especial en la Asamblea Legislativa que va a ser la encargada de hacer una investigación preliminar sobre la denuncia que se presenta contra el diputado. Tiene un mes para hacerlo. Y en ese mes finaliza la investigación preliminar, le dan audiencia al diputado. Antes de eso hay que levantarle la inmunidad. Dice el proyecto que es con mayoría simple, supongo que eso hay que cambiarlo a mayoría calificada. Si es un tema de faltas al deber de probidad por temas de manejo de fondos públicos, tiene que intervenir la Contraloría y la Procuraduría General de la República. Y no es que por cualquier falta al deber de probidad va a haber una destitución. Viene una graduación de sanciones. Una es, por ejemplo, la amonestación pública, la censura y pérdida de derechos honoríficos, como la pérdida de presidencias de comisión o de atribuciones internas por plazo determinado, una suspensión temporal de funciones de máximo de 6 meses, y ya vienen las más graves, que son inhabilitación temporal para ejercer cargos públicos de elección popular de 1 a 12 años, y la pérdida definitiva de la credencial, que es la destitución. Para estas últimas, la última decisión la toma el Tribunal Supremo de Elecciones, porque son cargos de elección popular, y como el tribunal es el que otorga la credencial, solo el tribunal puede quitarla. Para los casos de amonestación pública, censuras y censuras, eso las aplica la misma comisión.
O sea, ni siquiera es el que el plenario lo tendría que votar. La comisión se encarga de eso, es como, mae, sí, te apelaste en esta cosa, pero no es tan grave. Amonestación pública, una amonestación pública. Palmadita en la espalda y no lo vuelva a hacer. Palmadita en la mano. Ahora, en el caso del tribunal, los casos graves pasan al Tribunal Supremo de Elecciones, que es la sección especializada del tribunal, la que los analizaría en primera instancia, y sobre la apelación de una eventual resolución que sí acoja la destitución del diputado, pues se apela ante el Pleno de Magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones. Entonces, ya tiene salvaguardas porque uno, hay que levantarle la inmunidad. Dos, interviene la Contraloría y la Procuraduría en casos que son más graves, en los que se involucraría una destitución del diputado. Y en última instancia la decisión la toma el Tribunal Supremo de Elecciones, que además es apelable ante los magistrados del tribunal. Listo. Esas son las salvaguardas. La siguiente pregunta de David Campos es: ¿por qué los ticos que votan en el extranjero solo pueden votar para elegir la presidencia y no las diputaciones? Creo que está así por el código electoral. Lo que pasa es que uno vota en la provincia que reside. Digamos, el voto se ejerce por provincia y residencia. Entonces, y así está en el código o en la constitución. Seamos honestos, es un toque jodido en todo caso. Ya puede haber gente que puede no gustarle el hecho de que alguien que no vive en el país tenga un decir sobre quién nos gobierna. Con mucha más razón, o en todo caso, yo me uniría a esa crítica tratándose de elecciones a la Asamblea Legislativa o incluso más de autoridades municipales, digamos. Dice, si no estás viviendo aquí... Las municipales tampoco pueden votar, pero bueno, es porque ahora, el voto se ejerce por lugar de residencia. Ya puede debatirse si tenemos una cantidad de costarricenses en el extranjero a tal nivel que valga la pena darles una diputación en una eventual reforma, por ejemplo. La vez pasada eran el 1.5 el padrón. Muy poquito. Sí. Pero más, es por eso, digamos, a ver, se podría reformar para que la persona pueda decir en qué provincia quiere votar. Hay países que lo tienen así, digamos. Usted escoge en qué país, en qué provincia se... Yo me imagino que los países primero, ya son pocos países los que le permiten a la gente en el exterior votar. No son todos, no son todos. Son bastantes. Y ahora, países que le permiten a gente en el extranjero votar por senadores o por cargos locales. Sí se puede. Usted nada más decide, digamos, en Estados Unidos, usted dice a qué estado pertenece y vota sobre ese estado. No vota solo en la presidencial. Lo que pasa es que nuestro sistema de votación es por lugar de residencia. Entonces, por eso es que no tienen la votación a la Asamblea Legislativa. Sí, en todo caso, a mí me tendrían que convencer de dejar que alguien que reside permanentemente en el extranjero pueda votar para elegir diputados y autoridades municipales. Yo por ahora no estoy convencido. Igual, de todos los problemas que hay que cambiar, eso está en la menor de las prioridades. Sebastián Quiroz nos consulta: ¿qué opinan de cambiar las votaciones presidenciales a un sistema o voto tipo método de Condorcet, en el que los votantes ordenan las candidaturas por orden de preferencia? Pero bueno. ¿No? Sí. La de Adrián González. ¿Cuál de Adrián González? La que está arriba de la de Jean Paul. Es que vos te saltaste la de Jean Paul. Me tuve que volver porque vos te adelantaste la de Jean Paul. Para unirlas, pero bueno. Exacto. Ok, Sebastián. ¿Qué opinan de cambiar las votaciones a un método Condorcet, en el cual los votantes escogen ordenan las candidaturas en orden de preferencia, elimina el voto estratégico, el efecto spoiler y asegura que al menos el 50% del padrón apoya a quien quede electo? Si es legal o es viable. Todos los sistemas son legales. No conozco ese método, pero todos los sistemas son legales si se estructuran en la ley como debe ser, en la Constitución. Ya si son viables son otros 100 pesos. Ese me parece que es muy complicado. Yo, para simplificar el sistema que tenemos, lo que instauraría es lo que tienen en Argentina, que es el sistema de primarias obligatorias. Para forzar coaliciones, dada la fragmentación política que tenemos ahora, forzar coaliciones y pues no desgastar o diluir votos en candidaturas que del todo no tienen viabilidad alguna. En Argentina lo que te hacen es, creo que te exigen que tenés que obtener como mínimo el 5% de los votos, 4 o 5%, para que tengas derecho de participar en la elección nacional. Si no, no puedes participar, pero puedes ya entonces formar coaliciones con otros partidos que sí califican y ya entonces tenés una posibilidad de tener representación.
cada sistema tiene sus ventajas y sus desventajas, ciertamente. No hay sistema perfecto, no toda la democracia lo tendríamos. Todos fomentan algo. Por ejemplo, en nuestro sistema para escoger a la Asamblea Legislativa es en los lugares, en las provincias de mucha población, bueno para incluir partidos pequeños porque es más fácil pasar las barreras del subcociente. En las provincias con poca población que tienen medios curules, excluye a los partidos pequeños. Por eso es que usualmente Guanacaste, Punta Arenas y Limón usualmente solo tienen 2 o 3 partidos que logran sacar curules porque es más difícil. De hecho, en las últimas elecciones en las provincias costeras no ha habido... La mayoría de partidos no supera el cociente. Entran por subcociente todos. Correcto. Solo en Punta Arenas, Liberación pasó el subcociente como por 120 votos. No, en Limón. Y entonces esos 120 de residuos le valieron una segunda curul. Sí. En fin. Y también nos consulta sobre el tema del voto en el extranjero, pero ya explicamos. Dice que si existiría una manera de permitir que los costarricenses en el extranjero voten por diputaciones. Es una reforma legal o constitucional, pero dice, todo se puede hacer. No hay una prohibición constitucional en ese tema. Adrián González nos consulta, parte de la narrativa chavista se basa en que esta asamblea no lo ha dejado trabajar, pero viendo los números en iniciativas aprobadas es la segunda más productiva en los últimos 25 años. Según sus opiniones y tomando en cuenta los últimos 4 años, ¿cómo calificarían el trabajo de la actual asamblea? ¿Qué rescatarían y cuáles fueron los principales errores, Lucho? Me sorprende el dato de que sea la más productiva 25 años. Creo que eso fue en los primeros años antes de que quedaran bloqueados con jornadas. De nuevo, no hay que medir la productividad únicamente en proyectos. En todo caso, aprobados. Cantidad no es calidad y la cantidad de leyes de esta Asamblea Legislativa no llega a un nivel de calidad asamblea aceptable. No aprobó 2 reformas importantes. Extradición. Única y exclusivamente la reforma de extradición y el voto público. Pero eso es algo interno. Sí, pero digamos, son las cosas que lograron. Le sumaría yo marchamo por decirte algo. Más fácil. Yo sé que vos estás en contra de esa reforma. Pero bueno, digamos, es un chiste que un proyecto como el marchamo sea el mayor logro de esta Asamblea Legislativa. Era uno de los temas por los cuales la gente más se quejaba. A ver, esta es probablemente la peor Asamblea Legislativa en mucho tiempo. Principalmente, a ver, y el otro día tenían Carlos Felipe y doña Pilar Cisneros esta discusión en el programa El octavo mandamiento. Y lo que Pilar se quejaba de la Asamblea Legislativa y ella, dígame, es como, usted no se da cuenta que esta es en parte la peor Asamblea Legislativa porque usted estuvo ahí y usted fomentó que eso sucediera así y usted es responsable de tal vez la mitad de eso. Porque claro, la oposición tiene la otra mitad, pero ella como líder del oficialismo, si esta fue una mala Asamblea Legislativa, es en gran parte por responsabilidad de ella, por su forma de ser, por la forma en que les faltó negociación política para mover sus temas. Yo lo he dicho en otras ocasiones, si uno lo veía desde el tema ideológico, esta asamblea era lo más era más uniforme, porque realmente, digamos, proyectos que el Ejecutivo se queja que no le aprobaron, como la venta del Banco de Costa Rica. Ahí Liberación lo había propuesto, el PUS lo había propuesto, el oficialismo lo había propuesto. Tenían los votos para hacerlo. ¿Por qué? El PLP hubiera estado a favor. ¿Por qué no lo hicieron? Primero, porque presentaron un mal proyecto. Y segundo, porque no... A ver, yo creo que en el avance del gobierno, Chávez se dio cuenta de que negociar con la oposición era menos rentable que antagonizarlo. Entonces, negociar no le valía a él porque a él le servía que las cosas no se aprobaran para antagonizar con los políticos tradicionales. Porque la base del movimiento chavista que va a llevar, o bueno, que tiene Laura Fernández liderando las encuestas, no es el apoyo a Chávez, es ¿cómo se dice? El desencanto de las personas con el PAC, con el PLN y el PUS. Entonces, participar de la negociación política, que es lo que uno esperaría de un poder ejecutivo, lo hubiera bajado al nivel de los políticos tradicionales. Entonces, él prefirió, antes de sacarse los proyectos que le interesaban, antagonizar con la esperanza de conseguir los 38 para reformar unilateralmente lo que le diera la gana. Esa es la estrategia de este gobierno. Entonces, por eso lo vemos con el tema del BCR, porque presentaron el proyecto mal y también es del tema del lado de la oposición, porque la oposición, particularmente con ese tema del BCR, a sabiendas de que había sido propuesto por presidentes de distintos partidos, simplemente dijeron, y eso pasó con muchos proyectos, el proyecto está mal hecho, rechacémoslo. Cuando tienen las posibilidades de enmendarlo vía moción.
Correcto, pero o hacer contrapropuestas. Pero siempre fue un tema de el proyecto está mal hecho, lo rechazamos y ya ahí murió el tema. Y el Ejecutivo no insistió. Pasó con eso, pasó con los proyectos de seguridad, pasó con el tema de ciudad-gobierno. O sea, sabiendo, o sea, de nuevo, y aquí es donde la oposición no tuvo visión. Porque la oposición, a sabiendas de que la gente históricamente ha estado harta de que unas cuantas familias políticas se enriquecieran a costa de los alquileres con el Estado, está bien, no tenían que apoyar el proyecto de ciudad gobierno como lo presentó el Ejecutivo, pero tenían la posibilidad de haber hecho una contrapropuesta para solucionar ese tema. Y ahí es donde ellos fallaron, porque nunca presentaron contrapropuestas. Las únicas contrapropuestas que se presentaron me parece a mí que fueron el tema de la Marina de Limón. Porque el gobierno lo quiso hacer con la ley Jaguar, que no pudo. Entonces el PUS presentó un proyecto propio, que ahí también está pegado porque ya tiene la etiqueta de Ley Jaguar 3.27 o cuántas versiones hayan sacado. Sí, y entonces también la oposición pasó mucho tiempo esperando que el apoyo de Chávez, o sea, no supieron leer el contexto. Trataron a este gobierno como las oposiciones a los otros gobiernos. Correcto, pasaron creyendo que el apoyo de Chávez eventualmente se iba a caer sin formar ellos una opción real de alternativa a las personas que están molestas con un sistema que les ha fallado. Entonces, si es la peor asamblea, si me preguntan a mí, seguía únicamente de la que viene. La siguiente es una consulta que nos pidieron que fuera anónima. Es, en un escenario hipotético donde Laura Fernández asumiera la presidencia, ¿bajo qué condiciones concretas podía decretar un estado de excepción o un levantamiento de garantías en Costa Rica, Lucho? Vamos con esa primera. El levantamiento de la suspensión de derechos y garantías en Costa Rica la hace la Asamblea Legislativa. El Poder Ejecutivo solo puede hacerla si la Asamblea Legislativa se encuentra en sesiones extraordinarias, y esta parte tengo que matizarla. ¿Por qué? Porque esa disposición constitucional obviamente es vieja, es de los tiempos en los que nuestro Congreso solo sesionaba 6 meses al año, y por ende, si pasaba algo en esos 6 meses en los que la Asamblea estaba cerrada, en receso, el Ejecutivo podría convocar, emitía el decreto, y entonces la Asamblea queda convocada automáticamente para sesionar en un máximo de 48 horas para ratificar el decreto. Si no reúne los 48 votos, la suspensión de derechos y garantías se levanta. Exacto. Entonces, hoy eso es improbable que ocurra por una elemental razón. La Asamblea siempre está abierta. Sí, el Ejecutivo. Entonces, a menos de que sea en diciembre, en vacaciones. Sí, exacto, y quedarían automáticamente. Pero ya no es en el tema de sesiones extraordinarias. Sí. Ya eso no juega así, porque ahora la Asamblea, aún en sesiones extraordinarias, por resolución de la Sala Constitucional, siempre tiene que funcionar. Si no tiene proyectos de ley, tiene un montón de temas en la primera parte de la sesión que tramitar, que la obligan a acudir. Entonces, ya esos tiempos en los que, la Asamblea solo sesionaba 6 meses, ya no existen. Entonces, es el Congreso el que hace la suspensión. El Ejecutivo solo la puede hacer si la Asamblea está en receso o antes en el periodo de sesiones extraordinarias cuando la Asamblea no ha estado. Y si lo ocurre, igual la Asamblea tiene que llegar a ratificarlo con 38 votos. Listo. Ese es el tema. La siguiente consulta es, me gustaría conocer su análisis sobre el desempeño de los actuales diputados del oficialismo. Dice que ha seguido el programa desde el año pasado para informarse mejor de cara a las elecciones, que ella misma percibe muchas inconsecuencias, probablemente son inconsistencias. Pero nuestro análisis, ¿cómo valoras el oficialismo? Pésimo. Mira, con solo decir que el mayor proyecto de Paula Nájera son estas declaratorias de interés. Déjame. Hay 2 figuras del oficialismo que pueden destacar positivamente en 2 áreas. Una es doña Ada Acuña en temas de cultura, por la formación previa que ella tiene en esos temas culturales, y don Manuel Morales en temas de ambiente. ¿Cuál es el problema? Que ellos, a pesar de que puedan destacar o tener buenas ideas en esas áreas, son escuderos del oficialismo. Sí. Entonces no podemos decir lo mismo, digamos, que por ejemplo, de lo que era una Paola Vega en el periodo pasado, que era una diputada apuntada a temas sociales y ambientales y que supo darle al Ejecutivo cuando se apartaba de esos temas, cuando rompía con la ideología partidaria de esos temas. Estos 2 diputados no, a sabiendas de que este gobierno ha sido pésimo para el sector cultura y pésimo para el sector ambiente, particularmente el sector ambiente, se han quedado callados. Han defendido. Entonces, muy pocas veces, por ejemplo, alguien como Manuel Morales, a quien yo lo respeto mucho, pero muy pocas veces don Manuel hizo críticas al tema de manejo del ambiente. Muy pocas.
muy pocas. Está habiendo tantísimo. Llevaban en su agenda, pero nunca confrontaron al Ejecutivo en los temas de su agenda. Y eso es lo que, y entonces ahí es donde queda debiendo el oficialismo, la autocrítica. Yo creo que queda debiendo mucho. Muchos llegaron a... No, pero yo estoy destacando los dos que digo que pueden destacar en alguna otra forma. Pero de Pilar no puedo destacar nada. De Daniel Vargas no puedo destacar nada. De Pilar yo puedo destacar. De Paola Nájera no puedo destacar nada. De Paola Nájera no puedo destacar nada. De Alexander Barrantes solo pestes podría hablar. Y queda uno. Rojas. Y a don Jorge Antonio, que lo estimo mucho por haber adoptado el proyecto de ley aquel, pero hasta ahí, digamos, o sea, son diputados que no destacaron. Han sido intrascendentes. Y que tampoco, a sabiendas de que tienen una jefa oficialista destructora de puentes, no procuraron cómo tender puentes propios con la oposición para poder inclusive sacar sus propios proyectos. Por eso inclusive uno de estos proyectos de Paola Nájera, declaratoria de símbolos, lo rechazaron en la comisión plena. Uno se lo aprobaron y el otro se lo rechazaron. Por eso mismo, porque están súper antagonizados y ellos mismos no buscaron cómo corregir ese tema. Entonces es todo lo que una fracción oficialista no debe ser. Ahora, son lo que son para construir el modelo, el proyecto político que construyeron, ¿sí? que les va a servir. La estrategia era esa, antagonizar siempre para nunca ser parte de la clase política para llegar en la próxima con los 38 votos. Correcto. Ese ha sido el manual llevo años diciendo esto. Pero bueno, entonces sí, dentro de la peor asamblea legislativa, la bancada oficialista es la peor de todas. Con algunas excepciones del PLN. Se pelea bastante con el PUSC, pero bueno. Cierto, el PUSC. Es que el PUSC es casi oficialismo. O sea, la mitad del PUSC, lo peor del PUSC está a la par del oficialismo. Cuenta como oficialismo. Ya se unieron al oficialismo. Sí. Básicamente. Pero bueno, dentro de la peor asamblea legislativa, el oficialismo es lo peor que ha existido. Ángel Phillips nos consulta, ante la posibilidad de que durante la jornada electoral se presenten comportamientos de confrontación o incidentes de violencia por parte de grupos minoritarios de simpatizantes políticos, ¿qué mecanismos institucionales tiene el Tribunal Supremo de Elecciones para prevenir, atender o coordinar la respuesta ante este tipo de situaciones? No leas tan rápido que después con los subtítulos hacen un colocho y la gente que nos escucha también. No hay prisa, tenga paz. Yo tengo hambre. Yo sé. Continúa. Pero sounds like a personal problem. ¿Qué mecanismos tiene el TCE para atender o prevenir esta situación? Recordemos que el tribunal tiene el mando de la fuerza pública ahorita en este periodo electoral. Esto quiere decir que que las autoridades de policía deben atender en materia electoral las órdenes que elegir el tribunal. Así que si hay incidentes de violencia, pues el tribunal da la orden de que se detenga a tal persona o que se acuda a tal persona, etcétera, etcétera. El Código Electoral tiene todo un capítulo de delitos electorales. Me imagino hay delitos que afecten el funcionamiento de juntas electorales, delitos sobre el funcionamiento de juntas electorales, hay delitos calificados también sobre ese tema, hay delitos sobre financiamiento partidario, contribuciones privadas, etcétera, etcétera, más las otras que ya pueden ser aplicables como las del Código Penal. Ante pleitos, el procedimiento llama a la fuerza pública. Sí. Siempre hay uno que otro, no pleito, pero por ejemplo, una persona que bajo efectos severos del alcohol intenta llegar a las elecciones y no se le debe permitir el ingreso. Pero sí, el tribunal tiene esas herramientas. Sí, el tribunal pasa, por ejemplo, si alguien está bloqueando la apertura de una junta de votación, puede pedirle a la fuerza pública que vaya a abrirla. Esa es la potestad que tiene. True. Y procesar a esa persona. Recordemos además, para la gente que se quiera pasar de lista, que en todo caso dudo mucho que vea este programa, pues para que les pasen el recado, los delitos electorales conllevan la pérdida de derechos políticos. Así que pierden el derecho a votar y pierden el derecho a postularse a cargos de elección popular. Ok, Pedro Leiva nos consulta que ha tratado de comprender mejor el tema de la objeción de conciencia a raíz del debate de ayer, que fue el de Teletica, especialmente considerando que fue un momento tenso entre Ariel Robles y Claudia Dobles. ¿Podríamos brindar una explicación contextualizada sobre lo que ha ocurrido en la Asamblea Legislativa en relación a este tema? Este tema es la cláusula que se metió en la Ley Marco de Empleo Público. Correcto. Para sacar los votos de Nueva República. Bueno, de los que eran los independientes fabricistas en ese momento. En todo caso, recordemos que la objeción de conciencia es un derecho reconocido por la Sala Constitucional, pero la misma Sala Constitucional ha dicho que no es irrestricto. En el momento en el que la objeción de conciencia infrinja otros derechos, como por ejemplo el derecho a la igualdad, ya ahí entonces
no puedes aplicar la objeción de conciencia. Inclusive el propio Poder Judicial ha dicho que no puede aplicarse la objeción de conciencia. Sus funcionarios no pueden alegar objeción de conciencia en ciertos casos. ¿Cuál ha sido el principal reclamo con el tema de la objeción de conciencia? Es que lo que el sector conservador quería con la objeción de conciencia era que las personas no estuvieran obligadas a llevar cualquier capacitación o cursos que incumplieran con sus principios y ideales y valores. Esto fue a la sala. Y ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué? Porque lo que querían ellos es que no les implementaran capacitaciones o formación en temas de derechos humanos sobre población LGBTIQ, que es el único tema que tienen en agenda. Correcto. Entonces, desde el Frente Amplio, y en aquel momento Paola Vega, creo que también por esto terminó de romper con su bancada, decían que incluirla en el tema, o sea, que la objeción de conciencia todo bien, pero incluirla en materia de empleo público era abrir un portillo para que la gente discriminara a poblaciones basándose en sus creencias. Y en todo caso no fue así, porque en enero del año pasado, justo prácticamente hace un año, la sala resolvió esos amparos que estaban presentados desde el año 2020 sobre este tema. Son más viejos que la ley. Son más viejos que la ley, exactamente. Entonces la sala dijo, a pesar de que la ley de marco de empleo público reconoce el derecho a la objeción de conciencia, la objeción de conciencia no puede ir en perjuicio de otros derechos reconocidos en la Constitución, como el derecho a la igualdad. Por ende, los funcionarios están obligados, no pueden alegar en objeción de conciencia para acudir a este tipo de capacitaciones, por ejemplo. Manuel Calvo nos consulta. Fabricio Alvarado ha dicho un día y otro también que Ariel Robles y su bancada han estado en un matrimonio con el PLN, pero se sabe que Alvarado ha sido un oficialismo 2.0. Quisiera saber en cuántos proyectos de ley tanto el FA como el PLN han votado juntos, específicamente más de la mitad. Y lo mismo, pero con Nueva República y Progreso Social. Esos datos. Yo creo que las veces que nos han pedido esos datos de cuántas veces coinciden, a ver. Es irrelevante porque el 85% de las votaciones en la Asamblea Legislativa son unánimes. Sí. Las votaciones donde hay votos divididos son muy pocas y dentro del mar de votaciones se pierden. Entonces, si yo sacara este dato va a ser como bien todo. Relevante. Es como más del 80% ambos, porque casi todo se vota de forma porque por lo general lo que llega a votarse es que quiere un consenso para llegar a votarse. Exacto. Habría que buscar proyectos polémicos, definir cuáles proyectos polémicos y ver cómo votaron las bancadas en esos proyectos. ¿Qué diría yo que es lo más evidente como para aclarar esta pregunta? Revise las votaciones de los levantamientos de inmunidad. Ahí es donde queda claro dónde estuvieron los bandos. Mociones de interpelación o mociones de censura, ese tipo de cosas. Adri nos consulta. Emanuel nos había mandado una pregunta la semana pasada pidiendo unos datos de cuáles eran los diputados más gastones. Mike no la puedo responder porque yo no he mandado a pedir esa información. Así que estamos pidiendo los datos. Mea culpa. Adri nos consulta sobre el proyecto de médicos especialistas. Pregunta en particular para entender dónde se diagnosticó que faltan médicos especialistas para reducir las listas de espera y también cuáles son las razones de los sindicatos para oponerse. A ver, creo que el problema es solo lo del servicio civil, se podría incluir servicio social en una medida en el proyecto de ley. A ver, creo que es evidente que hacen falta especialistas porque si uno ve cualquier sesión de junta directiva o cosas por este estilo, o con solo que usted acuda a un centro médico de la caja y le ponga una cita que usted necesita un especialista, le van a poner una cita súper a destiempo porque no hay especialistas. Entonces, es obvio que faltan especialistas. Las razones de los sindicatos para oponerse, mira, yo con ese tema no se las compro tanto. Porque aquí lo que hay es un choque de visiones ideológicas. Por un lado tenemos a los impulsores de este proyecto, que lo que quieren es que el Ministerio de Salud pueda hacer las declaraciones de inopia para autorizar la contratación de médicos especialistas extranjeros, obviamente, cosa con la que no van a estar de acuerdo los especialistas nacionales, porque lo que los especialistas nacionales lo que desean es que se arregle el tema salarial o que tengan salarios más atractivos para ellos no irse al sector privado. Al mismo tiempo que no desean de estar en la obligación de hacer más años de servicio social obligatorio por su formación, porque si les ponen más años, esos son, y ellos quieren salirse, entonces son más años son más años por los que ellos tienen que pagar para poder zafarse de esa obligación. Entonces aquí hay un choque de visiones ideológicas. Por un lado está la gente que quiere
solucionar el tema con la contratación de médicos extranjeros y está la gente que quiere solucionar el tema con quitemos al sector privado, los médicos especialistas, trayéndolos a la caja, pero para eso necesitamos hacer más efectivos los salarios. Ahora, el proyecto tiene un problema y es que establece que el médico especialista tiene que hacer el servicio social, que son 7 años, digamos, si se hizo la especialidad completa, y que completar el servicio social es requisito para inscribir esa especialidad en el colegio médico. Me parece bien. Entonces, no puedes ejercer fuera del colegio santo, no puedes ejercer fuera de la caja la especialidad que ya formaste, solo podrías trabajar en completar el servicio social, pero además establece que los médicos extranjeros pueden venir acá y a partir de 4 años ya pueden ejercer la especialidad de forma en el sector privado. Sí, pero aquí solo vendieron los extranjeros y están por inopia. Sí, lo que todos sabemos que quieren hacer desde hace rato. O sea, el tema de que la inopia es una medida extraordinaria es una farsa. Todos sabemos que aprobada esta ley, al día siguiente se aprueba la inopia. Eso es evidente. Y entonces generas una condición dispar entre los que querés traer, porque tu solución está en traer de afuera, que tú sabemos que lo vas a hacer, y a la gente que amarras 7 años. Claro, pero es que el problema no es solo les obliga. Pero es que el problema ya está. ¿Cuál es? A ver, la solución ya es la inopia. Porque el problema de la lista de espera está allá. Todos los días está muriendo gente en lista de espera. ¿Sí? De aquí a que la otra propuesta tenga viabilidad, van a pasar años para que esos especialistas estén formados. Van a pasar años, pero bueno. Entonces, francamente, o sea, yo por eso, no conozco el proyecto a profundidad, pero la inopia es necesaria. Y en todo caso, yo que estaba pensando este tema y le discutió toda la semana, es como, número 1, la declaración de inopia no debería ser en el Colegio de Médicos, tiene que ser en el Ministerio de Salud. Y además, la persona que ocupa la cabeza del Ministerio de Salud debería ser la presidencia ejecutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social. Estás mezclando dos cosas. No, pero ya eso, yo sé que estás mezclando dos cosas, pero me parece, no entiendo por qué tenemos 2 cabezas rectoras de temas sanitarios en este país, de temas de salubridad. Debería ser una sola. La persona, bajo el modelo actual en el que es el Consejo de Gobierno el que nombra la presidencia ejecutiva de la Caja, la persona que es la ministra o ministro de salud debería ser el presidente de la Caja. Entonces, tenés claro que no puedo. ¿Por qué no? Porque una de las provisiones para ser el presidente ejecutivo de la Caja es no ser parte de los miembros de la Caja. Pues eso debería arreglarse. Digo, la provisión existe, no es como que a nadie eso debería arreglarse. Es que es ilegal en este momento. Tenemos 2 instituciones trabajando por aparte. Tenemos un montón de instituciones trabajando por aparte, pero bueno, entonces el problema si el problema era la declaratoria de inopia, hubieras cambiado el tema de salud y ya, no te hubieras metido en todo este tema de los médicos especialistas, que es lo que igual lo hubieran bloqueado, Maya, porque así también se bloqueó el tema de residuos sólidos. Presentaron un proyecto sencillo solo para esto, para que nosotros podamos dar autorizaciones, igual lo bloquearon. Vos estás por 48 la hora. No culpo a la gente que se ha visto forzado, obligada a apoyar ese grupo político. Por esas razones, porque de nuevo es una oposición obstruccionista que simplemente dice no y no da alternativas. ¿Cuál es la alternativa? ¿A qué? A esto. Digo, la queja de los médicos especialistas. Pero es que esto no es una alternativa, es un tema de que hay un problema de médicos especialistas. Se está muriendo gente todos los días en lista de espera. Con la otra alternativa no lo vas a solucionar ya. ¿Cuál es la solución ya? Tenés que traer gente afuera. Y además este proyecto también aborda un tema de los que se pasan quejando siempre, todos los años, que nos bombardean el correo, los aspirantes que hacen el examen, que es el bendito examen de incorporación. Eso también lo toca. Entonces es un proyecto es un proyecto amplio. Yo no considero que sea la pomada canaria y no lo he leído. Pero putica. ¿Estás hablando de algo que no leíste, Lucho? La ignorancia es atrevida, todo un nivel 2.0. Sea grandes rasgos lo que trata el proyecto. No estoy diciendo. Ignoren, por favor, todos los comentarios que acaba de hacer este muchacho. No estoy diciendo que las opiniones son personales. No estoy diciendo que esté a favor del proyecto. Lo que estoy diciendo es que hay un problema ya. Que la solución ya es la de inopia. ¿Por qué? Porque el Colegio de Médicos no quiere emitir la declaratoria de inopia. ¿Por qué? Porque le genera competencia al mercado nacional de los médicos especialistas. Pero no puedes poner por encima de los intereses de tus agremiados la salud pública de los costarricenses cuando se está muriendo gente todos los días en la lista de espera.
Cualquier otra solución que no sea la declaratoria de inopia no va a solucionar el problema ya. Yo lo que me pregunto, es una pregunta básica, ¿de dónde saca la gente que un médico va a querer venir a trabajar acá con las condiciones que tenemos en este país? Ya esos son otros 100 pesos. ¿De dónde sacan que declararle inopia? ¿Cuántos médicos hay haciendo lista para venir al país a trabajar? Digo, ¿de dónde nos inventamos esta idea de que tenemos una piscina de médicos en el extranjero que están esperando que se declare la inopia para venir a trabajar a Costa Rica? Ya son otros 100 pesos. Pero bueno, en fin, Andrés nos pregunta si no se pueden publicar encuestas días antes de la elección, ¿por qué él sí publicará una del 28? Él preguntó antes de esa fecha, Lucho. Porque el 28 era el último día para publicar encuestas. La prohibición inicia con la veda de publicidad que inició formalmente el jueves, que fue 29, si no me equivoco. Denis Araya nos consulta, ¿cuál es el criterios para definir por qué un proyecto de ley para ser aprobado necesita de mayoría simple o mayoría calificada? Perdón, el tema de esas mayorías está establecido en la Constitución. O en la ley de hecho, no pueden, por reglamento de la Asamblea, no pueden imponerse votaciones calificadas que no estén establecidas en la Constitución. Ajá. ¿Correcto? Hay situaciones, digamos, hay temas que requieren votación calificada. Por ejemplo, para que la Asamblea se aparte de los criterios negativos a proyectos que afecten, que incidan sobre el Tribunal Supremo de Elecciones o el Poder Judicial. No, que el tribunal se oponga. Eso dije. Dijiste afecte. Afecte es el Poder Sí, Judicial. Aquí vamos con el tema de la forma en la que responden. En el caso del tribunal, no importa si afecta o no. En el caso del Poder Judicial es lo mismo, solo que ellos lo hacen. Ellos lo aplican distinto. Pero en el caso del tribunal es, si ellos se oponen al proyecto, se requieren 38 y no se puede elegir en periodos previos y antes de las elecciones. Si la Corte califica la votación, nombramientos tienen algunas mayorías calificadas. Los nombramientos de magistrados, sí. Correcto. Y mayoría simple es básicamente todo. Todo lo demás es mayoría simple. Todo lo demás, que en realidad se llama mayoría absoluta porque depende del quórum que haya. Muy pocas cosas. De hecho, yo creo que solo una cosa requiere 29 como tal, mínimo, que es la moción de ampliación de plazo cuatrienal de un expediente. Ejemplos de proyectos significativos que hayan sido aprobados en ambas vías. Mira, todas las reformas constitucionales hay que aprobarlas con 38 votos. Entonces te puedo decir ahí, por ejemplo, extradición. Bueno, por ejemplo. Y un proyecto de mayoría simple, ¿qué? Cannabis medicinal, puede ser, por mencionarte uno, para no seguir mencionando Marchamo, que a mí no le gusta. Cannabis medicinal se aprobó con mayoría simple. Las reformas del reglamento requieren mayoría calificada. Pero eso ya es por orden constitucional. Básicamente toda ley ordinaria se aprueba. Lo que no se puede es crear instituciones autónomas. Las instituciones autónomas requieren mayoría calificada. Ni descrearlos. De hecho, por eso fue que ahora lo hablábamos antes del podcast, que por eso se creó los órganos desconcentrados con personalidad jurídica instrumental. Que es donde se exponenciaron las instituciones porque públicas. Entonces fracasaba o no sabían que no tenían el apoyo suficiente para una institución autónoma y le crearon eso. Correcto. Pero sí. Y la duda es sobre el tipo de mayoría es que estoy leyendo. Dice que en esta coyuntura electoral me parece fundamental volver a recordar y profundizar realmente en estos principios mínimos de la democracia y sobre todo en sus posibles consecuencias. Les recomiendo leer el artículo publicado por nuestro querido jefe Diego Delfino el día de ayer que se llama Los 40 de Laura, preguntas frecuentes. Creo que era el título completo. Se estará inspirado en Alibaba y los 40 ladrones. Ellos fueron los que pusieron los 40, no puedo culpar a Diego por usarlo. Los 40 diputados de Laura Fernández, preguntas frecuentes. Está ahorita como lo más leído en delfino.cr, entonces lo pueden encontrar fácilmente. Y la última consulta de esta semana es de Israel Vallejos, que nos pregunta qué ha pasado con el expediente 24.079, ley para promover la transición energética en el sector combustibles. Pregunta porque dice que entiende que el FA presentó mociones a pesar de que Sofía Guillén lo había apoyado. A ver, que haga un diputado apoye un proyecto de ley no quiere decir que no le va a presentar mociones. Más bien, con mucha más razón, alguien que apoye un proyecto de ley debería presentar las mociones necesarias para hacerle las modificaciones que se considere para tener el mejor proyecto de ley posible. No toda moción es de obstrucción. Correcto. Hay mociones para mejorar los proyectos, porque hay proyectos que requieren ser mejorados. Ahora, lamentablemente en este momento está caída la página de la Asamblea Legislativa por mantenimiento, así que no puedo darte el último estado, que en todo caso sería que le falta el segundo día de mociones de fondo vía artículo 137 y ya después de eso pasaría al plenario
a mociones de reiteración si se presentan y su votación y su discusión y votación en el primer debate. Sí, terminó el primer día de mociones, se presentaron 38, de las cuales 2 fueron aprobadas. 38 no es una cantidad alta de mociones. Estas son todas las preguntas. Dios mío, estoy agotado. Qué montón de dudas. Les recordamos que pueden enviar sus preguntas en los comentarios en Spotify, en YouTube o al correo maya@delfino.cr. Y para terminar, repasemos rápidamente las propuestas presentadas esta semana. El Poder Ejecutivo presentó 3 proyectos, 2 son acuerdos internacionales, nada más para ser ratificados. El tercero es un contrato de crédito con el BID y el banco y el BIRF. No recuerdo qué era el BIRF. Son $350 millones para el proyecto Calidad y Eficiencia del Sistema Educativo en Costa Rica. Incluye además $7.5 millones de fondos no reembolsables. Yo no había recordado que anunciaran este proyecto, pero $350 millones más. Adicionalmente, la diputada Rocío Alfaro y otros 12 congresistas presentaron un proyecto de reforma al Código Electoral para que las personas que aspiren a puestos de elección popular no puedan tener deudas con la caja superiores a los 10 salarios base, que esto vienen siendo unos 4.200.000 colones. Exacto, entiéndase la ley que llega muy tarde para evitar que José Miguel Villalobos llegue a la Asamblea Legislativa. O que Marta Esquivel llegue a la Asamblea Legislativa. Toda la mitad del Chávez tiene deudas con las cajas, al parecer, empezando por el gobierno que nunca le pagó a la caja. En fin, esos son los proyectos presentados esta semana. Eso es todo. Les recordamos a todos, por favor, ir a votar este domingo de 6 a 6 estarán abiertas las urnas. En el extranjero el horario es distinto. Porque si no, no me cansaré de decir, a partir de mayo de este año, disfruten lo votado. Jesucristo. En fin, sí, recordemos todos salir a votar. Esperamos que todos y todos estén muy bien y nos escuchamos y nos vemos en una semana cuando ya vamos a saber la conformación de la próxima Asamblea Legislativa, a grandes rasgos por lo menos, y sabremos si los 40 de la hora se cumplieron o no. Tiempos oscuros nos esperan, Lucho, tiempos oscuros. Chao, chao. Delfino.cr presentó Curul en Llamas, cubriendo y sufriendo la Asamblea Legislativa, porque alguien tiene que hacerlo.